¿Cuánto le puede dar una ofrenda de palma a Dios en esta hora? Le invito a que se ponga de pie juntamente conmigo. Vamos a elevar una oración en esta mañana pidiendo la dirección al Espíritu Santo, que sea Él hablando en nuestras vidas. Gloria al Señor. Padre buen Dios que estás en este lugar, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por esta mañana tan hermosa que tú nos tienes aquí en tu casa, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, porque ya estamos aquí en tu casa, poder escuchar tu palabra, poder oír tu voz, Señor, en esta mañana. Gracias te damos, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que ya estamos aquí reunidos. Y aquellos que vienen en camino, Señor, tráigalos con bien hasta este lugar, Padre Celestial. Guárdalos de todo mal, de todo peligro que pueda haber en el camino, Señor. Gracias, Padre, por nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre Celestial, que limpie los aires en esta hora, Señor. Que tú puedas, Padre Celestial, poner esa palabra en mis labios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar su asiento. Quisiera comenzar preguntándole qué es lo que hemos estudiado la semana pasada. ¿Alguien se acuerda? ¿Quiénes eran los 144,000? Eran los judíos, ¿verdad? Eran los judíos. Las 12 tribus, ¿verdad? No son los testigos, ¿verdad? No son los testigos de Jehová, como por ahí dicen ellos. Ellos son los 144,000. Pero en esta mañana queremos estudiar un poquito Apocalipsis capítulo 7, del verso 9 en adelante. Vamos a tratar de ver algunos versículos. Abra su Biblia ahí en Apocalipsis 7, del 9 en adelante. Cuando usted lo encuentre, puede decir un fuerte amén. Amén. Yo leo el 1, bueno, el 9, y ustedes siguen leer el siguiente, y todos juntos leemos el 17. ¿Qué le parece? Dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, dice, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Todo junto al 17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué linda la palabra, ¿verdad? Pueden tomar su asiento. En esta mañana trataremos de ver todos estos versículos, si nos da tiempo, si no, lo terminamos el otro momento. Es una historia tremenda, ¿verdad? Esta historia viene junto con los 144,000, pero vemos aquí que la expresión dice Juan: después de esto miré.
Cuando el apóstol Juan dice después de esto miré, se está refiriendo a lo que escuchamos la clase pasada de los 144,000 que habían sido marcados, que habían sido sellados en la tierra. Pero cuando él dice después de esto miré, esta visión ya Juan ya estaba en el cielo, ya lo estaba viendo en el trono de Dios, delante del trono. Por eso él dice después de esto, ¿verdad? Porque después de lo que él ya había hablado en el principio, en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 7, ya en el 9 ya Juan entra con otra visión diferente. Pero estas dos visiones podríamos decir que están separadas, ¿verdad? Porque uno se da en la tierra y otro se da en el cielo. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Juan ve una gran multitud. Si usted lo acaba de leer, dice que Juan ve una gran multitud. Y lo está viendo en el trono de Dios, porque Juan está en esta visión y presenta los grupos de una evangelización tan grande que es durante la tribulación. Algunas personas anteriormente habían preguntado si las personas aún se van a salvar en la tribulación. ¿Qué opina usted? Sí, con la dando tu vida, Sí, pero el que se queda tiene oportunidad de salvarse todavía, ¿verdad? Ya no es como ahorita la gracia, pero va a ser más difícil, pero aún Dios le va a dar oportunidad todavía de salvarse. Eso no quiere decir que usted se quede, ¿verdad? Somos gentiles, hermano, no somos Israel. Sí, pero ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a estudiar conforme a la Biblia. Amén. Entonces, vemos nosotros aquí, está presentando una evangelización tan grande, ¿verdad? Yo pienso que había muchas incógnitas en la mente de Juan, ¿verdad? Porque él estaba viendo todo esto. Y podríamos decir que a lo largo de la historia ha habido muchas grandes respuestas del hombre a través del Evangelio. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en el Pentecostés, dice que cuando los discípulos predicaron, muchas personas vinieron a Cristo, ¿verdad? Y no solo en ese tiempo, en muchos otros tiempos de la historia, por ejemplo en la Reforma en Europa, en el siglo XVI, dice que también muchas personas aceptaron a Cristo como su Salvador. Tercero, y el gran despertar aquí en Estados Unidos, que fue en el siglo XVIII, muchas personas también aceptaron a Cristo. Cantidades de personas. Pero en la historia que nosotros estamos viendo hoy en día, que vamos a estudiar aquí en este pasaje, dice que había una gran multitud. Y Juan dice que nadie podía contar, que había diferentes lenguas, diferentes naciones, de diferentes lugares. Amén. Si usted lo leyó, ¿verdad? Entonces, durante estos grandes movimientos, la gracia salvadora de Dios ha alcanzado a miles de almas. Amén. Los que han querido o los que han aceptado a Cristo los ha alcanzado. ¿Por qué, hermanos? Porque el deseo de Dios es que todo el mundo se arrepienta. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Que todas las personas acepten a Cristo y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero hoy vamos a ver que en el futuro, en el tiempo de la gran tribulación, habrá una respuesta mundial del Evangelio que será mayor que cualquier otra historia. Y lo vamos a ver. Entonces, la expectativa de este gran avivamiento concuerda también con el hecho de que Dios es un Dios misericordioso. Amén. Dios es un Dios misericordioso y por naturaleza Dios es un Dios salvador también. Amén. Y Él desea que todas las personas se salven. Así dice la Biblia, ¿verdad? En 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos, dice, y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, que toda la humanidad, todo el mundo, vengan a los pies de Dios. Pero no todos quieren, ¿verdad? No todos quieren ese regalo, porque es un regalo que Dios vino a dar a la humanidad. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa. Amén.
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ese es el deseo de Dios, es el corazón de Dios. Amén. En 1 Timoteo 4:10, a Dios se le llama el Salvador de todos los hombres. Así se le llama a Dios, el Salvador de todos los hombres. Muchas veces, hermanos, a veces Dios permite, ya sea un cristiano, ya sea una gente mundana que no conoce de Dios, a veces Dios permite que pasemos o que pasen situaciones difíciles o que pasen cosas terribles que merecen tal vez la muerte instantánea o que merecen tal vez el infierno. Pero Dios a veces te da una segunda oportunidad. Y Dios es Dios a veces de oportunidades. Amén. Y yo creo que aquí hemos escuchado ya varios testimonios que Dios les ha dado una segunda oportunidad de vida. Amén. Entonces Dios es un Dios de oportunidades. Tal vez no a todos, porque hay personas que se mueren al instante, ¿verdad? Pero a la mayoría de las personas Dios les da una oportunidad. Amén. Entonces Él es el Salvador de los creyentes, podríamos decir así, en un sentido eterno o un sentido espiritual. Él ofrece a los que reciben el Evangelio también cielo eterno y existencia por siempre en su gloria. Ahora, en el futuro, digo en el futuro porque ya va a suceder todavía la gran tribulación, Dios mostrará su salvación espiritual y eterna en un momento inesperado. Tal vez lo hará en un peor momento de toda la historia humana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tribulación. Estamos hablando, si usted recuerda, desde el capítulo 4, si no me equivoco, el 5 ya empieza a hablar de los juicios de Dios, ¿verdad? Y todos los juicios que hemos visto son cosas terribles que vienen a este mundo. Son cosas terribles que vienen a esta humanidad. Entonces, durante este peor momento de la historia, llamada la Gran Tribulación, es cuando nosotros vamos a ver, es cuando está la furia de Satanás. Es cuando está la furia del anticristo. Cuando Satanás y sus demonios estén abarcando, digamos, el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no va a estar. Amén. La iglesia ya no va a estar en este mundo. La iglesia va a ser arrebatada hacia el cielo. Entonces, es un momento donde Satanás va a aprovechar ese momento donde va a engañar a muchas personas. Y también va a estar los juicios de Dios cayendo sobre la tierra. Amén. ¿Quién quiere pasar en ese momento terrible? Yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie quiere estar en un momento así, donde dice la Biblia que si una persona se quede, va a ser una obligación de poner la marca de la bestia. Es una obligación. No es que si usted lo quiere o no, es una obligación. Y si usted no lo pone, ¿qué va a pasar? Si la persona no pone, pues no tiene derecho a trabajar, no tiene derecho a comprar, a vender o a hacer tantas cosas, ¿verdad? Porque todo va a ser obligatoriamente, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando pasó el COVID? ¿Verdad? Y en los trabajos empezaron a tomar a la temperatura de la persona, ¿verdad? Y todo eso venía a la mente de uno como cristiano. Porque ¿dónde te tomamos la temperatura? ¿En la frente o en la mano? No es casualidad, ¿verdad? No era una casualidad que hacían eso, ¿verdad? O sea, todo eso ya está escrito. Pero están preparando a la gente con anticipación. O sea, lo están llevando que la gente empiece a creer en esas cosas. Amén. No de un solo va a venir el anticristo y te va a decir, te pongo la marca. No. O sea, tienen que ir paso a paso. Amén. Entonces va a ser en un tiempo terrible, ¿verdad? Donde más adelante vamos a ver, donde vienen las 7 copas ahí, vamos a ver las cosas más tremendas. Entonces, es un tiempo donde Satanás está derramando todas sus furias. Será en medio de ese tiempo de terror y miedo que Dios, escuchen lo que voy a decir, que Dios salvará a muchas personas.
Qué tremendo, ¿verdad? En una magnitud tan grande que el apóstol Juan estaba viendo esas almas que salieron ¿de dónde? De la gran tribulación. Entonces la obra salvadora de Dios durante este tiempo será una salvación, podríamos decir, una salvación doble. ¿Saben por qué va a ser una salvación doble? Porque primero será el tiempo de salvación para el pueblo de Israel. ¿Ok? Vamos a leer dos pasajes que habla un poquito acerca de Israel. Zacarías 12:10. Abra su Biblia ahí. Y vamos a ver que Dios va a salvar tanto a Israel como también a los gentiles. Diga un amén cuando usted lo encuentre. Amén. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, dice, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora vamos a Romanos 11:25 en adelante. Romanos capítulo 11, verso 25. ¿Ya todos lo tenemos? Dice así: porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Escuche usted lo que está leyendo. Dice: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y luego dice: todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, en el versículo 25 me llama mucho la atención, porque dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pregunta: ¿qué entienden ustedes acerca de esto? ¿Alguien me podría explicar? Vamos, los lectores de la Biblia. ¿Nadie? No, nadie quiere decir nada. El texto de Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, dice, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Nadie quiere decir nada? Bueno, lo dejamos ahí entonces. Cuando está hablando este texto, hermanos, Pablo está diciendo que es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque nosotros no podemos entender por qué Israel endureció el corazón cuando Cristo vino. Muchos dicen: oh, gracias a Israel que endureció, por eso Dios nos alcanzó. Dios de todos modos quería alcanzar a todo el mundo, ¿verdad? Pero Dios, cuando Cristo vino especialmente por el pueblo ¿de quién? Israel. De Israel. Por eso la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Mas a todos, dice, los que le recibieron, les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, vemos nosotros que aquí Israel se endureció su corazón. No todos. Hay muchos judíos que han aceptado a Cristo.
¿verdad? Han recibido a Cristo como su Salvador. Pero cuando dice aquí que Israel tuvo un endurecimiento en parte, dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, cuando habla de los gentiles habla de la iglesia, habla de nosotros los gentiles. Cuando la iglesia se vaya, entra el tiempo de Israel. Acordémonos que una clase que lo dio la hermana Eugenia, ella habló de las 70 semanas de Daniel. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántas semanas se han cumplido? ¿Ya se les olvidó la clase? 69. 69 semanas se han cumplido. Falta una semana. Las 69 semanas se cumplió cuando mataron al Mesías. Ahí se cumplió las 69 semanas. Después de eso, se detuvo el reloj de Israel. Porque hay un reloj espiritual. Hay un reloj que estaba corriendo para el tiempo de Israel. Acordémonos que Dios le envió un mensaje a Daniel. Y Dios le dijo a Daniel, 70 semanas están establecidas para tu pueblo. Y ya Dios empieza, ya no le voy a explicar esto porque ya lo explicó en la clase pasada. Solo estoy recordando. Entonces, 69 semanas se cumplieron cuando Cristo murió. ¿Y dónde queda la otra semana? La otra semana entra cuando se haya acabado la plenitud de los gentiles. Por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí a los romanos, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando la iglesia se vaya, cuando sea levantada, entonces empieza a contar la otra semana de años, que serían 7 años. Amén. Entonces ahí empieza el tiempo de Israel, empieza el reloj de Israel, ya la última semana, y ya se levanta el anticristo. Donde el anticristo dice que va a hacer firmar un pacto de paz con la humanidad, más que nada con Israel. Porque acordémonos que ahorita hay guerra por todos lados, ¿verdad? Hay guerra en todos lados. Está Ucrania con Rusia, está Israel allá con Líbano y con tantas otras ciudades. Pero en ese tiempo se va a levantar una persona, un personaje, y él va a firmar una paz completa. Y va a haber una paz que nadie va a hacer guerra con nadie, porque es una paz. Pero dice la escritura que por 3 años y medio este personaje va a romper su pacto, ¿verdad? Porque es un inicuo, es una persona que está destinado al mal, que va a venir a destruir. Entonces ahí cuando él se va a sentar en el templo de Dios y va a decir, ahora adórenme a mí. Y usted sabe que los judíos no se postran delante de nadie, ¿verdad? Los judíos no son así, ellos no adoran a los hombres. Entonces, él va a pedir adoración, y es más, él va a hacer, dice, una estatua, y esa estatua va a recobrar vida. Pero no me voy a meter en ese tema, porque ese es otro tema. Solamente le estoy dando por qué Pablo está hablando acerca de este endurecimiento en parte que sucedió a Israel, y hasta que entre la plenitud de los gentiles. Amén. Ahora sí entendimos. Las primicias de la salvación de Israel eran los 144,000, que ya lo vimos en la clase pasada. Son 144,000 evangelistas judíos, no gentiles, judíos. Y ellos dicen que predicarán el evangelio a los judíos y a todo el mundo. Van a llevar el evangelio, ellos van a predicar. Por eso, si usted puso atención en la clase pasada, dice que los 144,000 van a ser sellados especialmente de parte de Dios. Van a tener un sello, y ellos son los que van a llevar el evangelio a los judíos y a todo el mundo.
Acordémonos que en el pacto que Dios dio a Abraham, Dios prometió bendecir a Israel. Pero había una bendición también por toda la humanidad de parte de Abraham. Lo vamos a leer, Génesis 12:1. Abra su Biblia en Génesis 12:1. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué dice ahí? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, dice Dios, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti solo los judíos. ¿Verdad que no dice así? Dice toda la familia de la tierra, incluyendo a los gentiles. Todos serán benditos. ¿Por qué? Porque hay una palabra, hay una promesa, hay un pacto que Dios está dando a Abraham. ¿Ok? Desde el principio Dios escogió a este hombre, ¿verdad? Y después ya vinieron los hijos de Abraham. Después Dios escogió a Jacob, que se cambió su nombre a Israel, para que fuera un canal de bendición a todas las naciones. Pero Israel no llevó el mensaje, digamos así. Porque el propósito que Dios escogió a Israel era para llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Era para que diera testimonio a todas las naciones. Pero Israel no cumplió ese mandato. Al contrario, Israel adoraba a los dioses de otras ciudades. Cayeron en idolatría. Entonces Israel no cumplió esa misión. Por eso Cristo también llamó a la iglesia. Ahora, ¿de quién es ese trabajo de llevar el evangelio? De todos nosotros, digan. Amén. El trabajo de la iglesia ahora es llevar el evangelio a otras personas. Amén. Pero Dios tiene una segunda oportunidad, podríamos decir, a Israel. Dios le da una segunda oportunidad a ellos para que sea testigo a todas las naciones, llamando a Dios a los 144,000. Isaías 11:10 dice así: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Quién es la raíz de Isaí? David. ¿Quién es el hijo de David? Cristo. Amén. Entonces, en aquel tiempo, dice, la raíz de Isaí, la cual será puesta por pendón para los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de todas las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Vemos nosotros aquí que Dios está dando una profecía, que Israel en ese tiempo tenía que predicar el evangelio, pero no lo hizo. Ahora lo va a hacer en el tiempo de la gran tribulación, porque ellos van a ser perseguidos, ellos van a ser maltratados. Y no solo Isaías, sino el profeta Joel también habla de una futura salvación de todas las naciones. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días,
y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, dice, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Jesús también enseñó que antes de su venida, al final de la tribulación, sería predicado este evangelio, dice, en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Y Cristo dice, y entonces vendrá el fin. Amén. En Romanos 3:29, Pablo hace dos preguntas. Yo quisiera que usted abra su Biblia. Romanos 3:29. Dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y él mismo responde: ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, dice Pablo, también de los gentiles. O sea que Dios no solamente es Dios de los judíos, también de los gentiles. Ahora regresamos a Apocalipsis 7. En Apocalipsis 7, del 9 en adelante, describe una multitud de personas de todo el mundo, judíos y gentiles. Y en esta mañana quisiéramos ver 8 palabras claves que presentan a este grupo. Vamos a tratar de terminar. Dice, vamos a ver su descripción, vamos a ver su ubicación, su ocupación, su compañía, su procedencia, su función, protección y provisión. La primera, ¿cuál es su descripción? Dice el versículo 1: después de esto miré, y aquí dice Juan, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las tribus de Israel. ¿Así dice su Biblia? ¿Verdad que no menciona solo Israel aquí? Dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, dice, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hasta ahí lo vamos a dejar. Pregunta, ¿será que aquí solo los judíos estaban salvos? ¿O también los gentiles? Cuando dice aquí todas las naciones, se refiere al mundo entero, ¿verdad? Todos los lugares, todas las tribus, todas las lenguas, diferentes pueblos. Él estaba viendo esa visión. Yo creo que Juan estaba asombrado de ver esta visión, porque eran personas que estaban, dice, cantando alabanzas a Dios, estaban adorando a Dios. Era una experiencia para Juan, podríamos decir, tan profunda para él, o tan estimulante para el apóstol Juan, quien había visto varias fallas en la iglesia de Asia Menor, porque acuérdense que Juan fue pastor y fue apóstol también en esas iglesias, y él había visto todas las fallas de las iglesias, y él tal vez diría, no muchas personas se van a salvar, pero en ese tiempo, en esa visión que él estaba viendo incontables almas que estaban delante del trono. Había muchas almas. Esta visión seguramente renovó su gozo de Juan. La esperanza al darse cuenta de que la iglesia sobreviviría a tantas cosas y que al final personas de todas las naciones
llegarían a la salvación. Este grupo dice que vino de todas las naciones, como ya lo leímos, de todas las tribus, pueblos y lenguas. Y los redimidos estaban vestidos también de ropas blancas. Acordémonos que la iglesia fue arrebatada en el capítulo anterior, no estamos hablando de la iglesia aquí. La iglesia ya está con el Señor antes de esto. Aquí estamos hablando ya cuando está la gran tribulación en la tierra. Y dice que los redimidos estaban vestidos también de ropas blancas. Y cuando habla de ropas blancas, aquí se usa una palabra en griega que es leucos. Y esta palabra significa brillante o resplandeciente. Entonces quiere decir que estos redimidos tenían una ropa brillante, tenían una ropa resplandeciente. Estas ropas blancas y resplandecientes son las mismas que se usan los mártires en el capítulo 6. Y también estas ropas blancas son más simbólicas que literales, ya que los santos hasta este momento no han tenido un cuerpo, tal vez podríamos decir, resucitado o transformado. Los santos también tenían, dice, palmas en las manos. Y las palmas en las escrituras se asocian con celebración, con liberación y con gozo. Eran importantes en las palmas porque sobre todo en la fiesta, había una fiesta que se llamaba los tabernáculos en Israel. No sé si todavía lo celebran, pero en ese tiempo ellos celebraban una fiesta llamada los tabernáculos. Y dice que ahí usaban mucho las palmas. Y uno de ellos es cuando Juan explica en el capítulo 12 y en el verso 13. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús entró en Jerusalén? En una entrada triunfal, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que hacían ahí los hombres? Dice Juan 12:13, y tomaron ramas de palmera, dice, y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, esa era ahí en ese momento es donde Juan está diciendo que ahí usaban las palmas. Pero en el cielo el apóstol Juan está viendo que también estaban usando esas palmas. Qué tremendo, ¿verdad? Porque había una celebración, había un gozo, había liberación. No eran palmas, me imagino, reales, era simbólica que estaba viendo Juan. Pero ahí, acordémonos que estas palmas se asocian con celebración, con liberación y con gozo. Por eso él estaba dando a entender eso, que ahí había un gozo tremendo. Acordémonos que la Biblia también dice que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hacen fiesta. Amén. Entonces, había un gozo para el apóstol Juan. Había un gozo tremendo, me imagino, para él, y él estaba sorprendido al ver todas estas celebraciones que estaban aconteciendo. La segunda palabra que vamos a ver es su ubicación. ¿Dónde estaban ellos? Estas almas estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Muchos habían sufrido la muerte a manos del anticristo por no querer dejarse marcar o por no adorarlo. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ok? Estas almas estaban, ¿qué? Ya estaban triunfantes, ya habían salido victoriosos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo.
porque ellos ya habían aceptado a Dios. Los espíritus de los justos dice que se habían hecho perfectos, como dice Hebreos 12:3, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, dice, hechos perfectos. Ahí vemos la ubicación de ellos. Tercero, la ocupación. ¿Qué es lo que ellos hacían? Dice, clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Eso es lo que hacían las almas que estaban ahí. Juan está explicando lo que ellos estaban haciendo. Clamaban a gran voz en adoración al Señor, porque usted sabe que Dios merece toda la alabanza. Amén. Por eso venimos aquí, estamos aquí adorando a Dios, alabando al Señor. Amén. Él quiere alabanza de sus hijos. Dice el Salmo 66, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, dice. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Aleluya. Y muchos pasajes en los Salmos podíamos leer que dice que Dios merece la alabanza, que Dios merece la adoración. Entonces la ocupación de los que están ahí en el cielo es la alabanza continua al Dios Todopoderoso. Apocalipsis 5:13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cuarto, la compañía. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, dice Apocalipsis 7:12. Delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los creyentes que estaban aquí incontables, todas esas almas, delante del trono, no estaban solo ahí nada más por estar ahí, estaban adorando a Dios. Amén. Pero aquí no estaban solamente las almas, se estaban incluidos también otros grupos. Estaban otro grupo que se identifica aquí como los ángeles. Dice que estaban en pie alrededor del trono. También dice Juan que su número era incontable, millones. También estaban los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, que son los querubines, que ya vimos anteriormente. Todos los que estaban ahí dice que se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. La pregunta es, ¿a qué vamos a ir nosotros al cielo? Allá se acabó el trabajo del roofing, de la yarda, de todo, ¿verdad? Allá solo adorar a Dios. Amén. Porque ellos llegaron ahí y están adorando a Dios. Todos están adorando a Dios. Incluso en la clase pasada vimos que los ancianos dicen que quitan sus coronas y la ponen delante del Señor. La procedencia, me encanta esto. Versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, le dijo, ¿quiénes son y de dónde han venido? Eso le preguntó este personaje a Juan. ¿Y qué le contestó Juan? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde? ¿De dónde habían salido estas almas?
¿Era la iglesia? No. No, ¿verdad? La iglesia ya antes había sido arrebatada. Aquí está hablando que estas almas habían salido de la gran tribulación. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En dónde? En la sangre del En la sangre del Cordero. Qué tremendo, ¿verdad? Miren, hermanos, por eso tenemos que afirmarlo más. Y todo aquí, yo pienso que no quisiera que nadie se quedara, ¿verdad? Pero si alguien se quedara, tiene que luchar por su salvación, más peor todavía. Porque ya no va a andar libremente, tiene que andar en las cuevas, en las montañas, viviendo solo, tratando de sobrevivir. Hasta que pasen los 3 años y medio de tribulación. Aparte de esto, Felipe, es bien importante reconocer que ya no va a estar el Espíritu Santo aquí en la tierra. Imagina cómo va a ser aquel día. Por eso hoy es el día de salvación. Amén. Porque en aquel día, imagina, no va a estar la iglesia, no va a estar el Espíritu Santo. Y ahorita que está el Espíritu Santo, es cuando nosotros debemos de amarlo de todo corazón. Porque es importante saber eso. Sí, amén. Entonces, es interesante que nosotros, es importante también que todos nos afirmemos, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, animados los unos a los otros, ¿verdad? Amén. Entonces, el anciano aquí no estaba preguntando porque no sabía, sino porque quería dar una explicación a Juan. Quería dar quería establecer una conversación, podríamos decir así. Está diciendo que habrá personas que se salvarán durante el tiempo de la tribulación. Algunos tal vez podrán dudarlo. Algunos tal vez podrán decirlo, ¿cómo es posible que Dios va a salvar? Pero lo estamos viendo bíblicamente. Que esas almas que están ahí delante del Cordero, está diciendo que salieron de la gran tribulación. Que habían lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Son las personas que creyeron en Cristo, aún en medio de la gran tribulación, que defienden, pues, son esas personas. Amén. Pero hay otros que no van a creer también. Hay otros que más adelante lo vamos a ver Unos que van a ser los que van a ser sellados, pero también no van a creer a pesar de lo que van a estar viendo del poder de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cómo en Egipto cuando Dios mandó las plagas? ¿Verdad? Dice que Dios mandaba una plaga y ¿qué hacía Faraón? Llamaba a Moisés y decía que orara para que quitara la plaga. Y después decía, vamos a dejar ir a Israel. Y ya no los dejaba ir. O sea, endurecían el corazón nuevamente. Y lo mismo va a pasar en la gran tribulación. A pesar de ver las cosas terribles que va a suceder, la gente va a endurecer más su corazón. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, algunos tal vez podrán dudar que personas cómo se van a salvar en la gran tribulación. Pero Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia y quiere que todos los hombres sean salvos. También habrá muchos que rechazarán el Evangelio a pesar de los juicios, como ya dije, que vendrán. Apocalipsis 9:20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos, dice, con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a quienes, a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Y Apocalipsis 16:9 también reitera esta verdad, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor
y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. A pesar de lo que ellos, dicen que va a venir una úlcera tremenda, una llaga. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pablo también escribió acerca de las personas que se pierden. Según la Tesalonicenses 2:10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. Entonces, mientras hay vida, dice un proverbio, es mejor perro vivo que león muerto. Es tremendo, ¿verdad? Un proverbio. Así dice un proverbio. En el Antiguo, acordémonos que en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales y la sangre cubría los pecados, pero no los quitaba. Pero cuando Cristo vino, Cristo derramó su sangre. Amén. Cristo derramó su sangre, y por la sangre de Cristo nosotros hemos sido limpios. Amén. Así que hasta aquí lo vamos a dejar la clase de hoy, esperando que usted haya comprendido, ¿verdad?, este pasaje del capítulo 7. Terminamos este capítulo. Si Dios no ha venido, vamos a entrar al capítulo 8 el próximo domingo. Que el Señor le bendiga a cada uno. Vamos a tomar un